Vamos a hablar un poco antes con María Cristina sobre su presentación, que nos cuentes un poco, nos adelantes, porque estamos preparando algunas cosas, de qué trata tu presentación, en qué le tenemos que prestar especial atención. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al Senado chileno por la invitación de este maravilloso, increíble congreso y poder estar en Chile, que para mí es un país muy, muy querido. Y un poco yo lo que vengo a presentar es sobre los futuros urbanos, ¿no? Sobre todo, dónde están los habitantes en estas ideas y planificaciones y propuestas que se hacen sobre las ciudades, ¿no? Porque en muchos casos vamos a ver que se habla de ciudades inteligentes, smart cities, ciudades creativas, y esto tiene que ver con un sector pequeño de la ciudad, que es el lugar del comando económico. O también Naciones Unidas, en el último documento, un hábitat que se hizo en Quito, planteaba que las ciudades tienen que ser resilientes, ¿no? Y entonces esto abarca o todas las ciudades o se propone que un sector de la ciudad tenga capacidad de adaptación, sobre todo frente al cambio climático. Pero en muchos casos las soluciones son que los mismos habitantes generen estrategias para adaptarse a eso, ¿no? Es lo que finalmente tenemos que estar todos atentos a qué nos están diciendo también nuestro entorno para poder reaccionar. Te invito al podio, Cristina, y ya está todo listo. Le damos un nuevo aplauso a María Cristina. Bueno, entonces en este contexto, donde también se discuten sobre las ciudades, los desarrollos tecnológicos en algunos sectores, o la palabra resiliencia, que es que las ciudades se tienen que adaptar, y muchas veces no se modifican las condiciones en las que se plantea, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a vivir en el futuro próximo? Sobre todo pensando en América Latina, que es la región que vivimos, ¿dónde vamos a habitar? ¿Cómo vamos a habitar? Y eso es un poco lo que planteaba. Si yo les preguntara a ustedes si alguno vive en el campo, seguramente serán pocos, serán ninguno. ¿Alguno vive en el campo? ¿Aquí? Dos. Ah, bastante, pero bien. Entonces tenemos una representación genuina de lo que sucede de acuerdo a los datos estadísticos, ¿no? El 56%, según el Banco Mundial, viven en ciudades, pero tiende a crecer hacia un 70% en 2050. Y en América Latina es el 80%, pero hay países que tienen más del 90% viviendo en ciudades, ¿no? Y hay que siempre recordar que América Latina es el continente más urbanizado del planeta, pero también el más desigual y el más violento, ¿no? Entonces, estas cuestiones afectan a la forma de habitar. Esto es un poco el mapa que vemos y que claramente dice lo que estamos hablando. Y un poco para saber qué está pasando en la actualidad, la punta la podemos encontrar en algunos carteles que vamos a encontrar en todas las ciudades. Y este lo saqué hace poquitos días en Ushuaia, donde estoy viviendo, y que propone invertir en departamentos, oficinas, cocheras y locales, ¿no? Ahí la palabra invertir es la pista, porque no dice comprar la casa que necesitas, la oficina que necesitas para tu trabajo o locales, sino que la cuestión es que pasa a ser un bien de inversión o de especulación los inmuebles, ¿no? Esto tiene que ver con un proceso que sobre todo acá se mencionó hace un ratito para la parte del trabajo, que la crisis económica de 2008, que fue la crisis, también se conoció como la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que generó una crisis del sistema financiero que casi colapsa y ahí los estados tuvieron que salir a rescatarlos, o la crisis de la burbuja inmobiliaria en Europa, ¿no? Eso significó que el sistema financiero ya quería también tener un resguardo de valor en bienes tangibles que van a ser los inmuebles. Pero no solamente eso, sino que vamos a ver que también lo que sucede es que hay un montón de instrumentos financieros, quizás acá conozcan el mercado secundario de hipotecas, pero hay un montón de instrumentos más que capitales globales pueden incidir
en las dinámicas habitacionales, residenciales, de otras localidades muy lejanas, ¿no? Con un botón pueden tomar decisiones que afecten a los habitantes. Y se producen fenómenos como este, que es Puerto Madero en Buenos Aires, donde la mayoría de los departamentos están vacíos, ¿no? Y sin embargo, entonces cumplen una función. Es como paradójico, ¿no? Es como extraño, pero cumple una función para la dinámica financiera, no para la dinámica residencial. Y acá entonces tenemos una tensión, una contradicción, una brecha en este contexto, sobre todo en todo el mundo, pero en América Latina se plasma de forma particular, es que hay una competencia entre los usos residenciales y los usos especulativos o financieros. Bueno, imaginen esta competencia, ¿quién va a ganar a futuro? ¿No? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí les recomiendo, porque cuando yo voy a hablar de cuestiones sociales, y todos ustedes van a tener ideas formadas, porque van a ser temas cercanos, pero que sean temas cercanos, conocidos, no significa que se comprendan. Entonces, un poco la idea es incentivarlo para que averigüen más qué hay detrás de estos procesos, que si uno lo ve en su comuna, en su ciudad, dice, ¿cómo progresa? ¿Qué desarrollo? Sin embargo, esto genera que cada vez más se nos sea difícil acceder a una vivienda donde vivir. Hay un libro que se llama Guerra de Lugares, que lo pone ahí en términos bélicos, Raquel Rolnik, es un libro que se consigue en Chile, está publicado también en Chile, o otro libro de Saskia Sassen, que también es por ahí más conocida, que se llama Expulsiones y que se puede bajar en la página web. Entonces son estos fenómenos y frente a lo que parece creemos desarrollo, bueno, tiene consecuencias, ¿no? Y ahí entonces hay una segunda cuestión que también cotidianamente decimos, bueno, yo elegí vivir acá, yo elegí vivir allá, la gente elige vivir acá, elige vivir allá. Aparece como si tuviéramos una libertad de elegir dónde vivir. Y vamos a ver que esta capacidad de elegir va siendo más restringida cuanto menos ingresos se tiene. Pero sin embargo, se menciona que todos, como si todo el mundo tuviera la capacidad de elegir. Vamos a ver por qué después cuando llegue a otros casos. Lo que eligen los sectores de altos recursos, en muchos casos están tendiendo cada vez más a estos condominios cerrados, barrios cerrados, que son formas muy cómodas de vivir, muy agradables para quienes habitan. Sin embargo, las consecuencias urbanas, sociales, económicas, son devastadoras, ¿no? Acá vemos al final cómo se constituye una barrera urbana, ¿no? Que donde los habitantes van a tener que recorrer un montón de kilómetros más para llegar al otro lado del barrio. Vamos a ver que tiene consecuencias ambientales rotundas, porque se dice que es vivir al lado de la naturaleza. Sin embargo, es una naturaleza modificada, ¿no? Entonces, esto genera un montón de consecuencias en este tipo de paisaje, sobre todo inundaciones en lugares que no se inundaban, ¿no? Y acá hay un ejemplo muy simpático que pueden encontrar en la web porque generó muchos memes, es que en algunos de estos barrios cerrados, el año pasado en Nordelta, el barrio cerrado más grande de Ciudad Cerrada, se planteó un dilema que querían matar a capibarás o carpinchos, que son el roedor más grande, muy simpáticos, más grande de la Tierra. Como se habían reproducido, entonces, bueno, apareció todo un movimiento de defensa de los carpinchos o capibará, ¿no? Y aparecía entonces como son los defensores de los humedales, ¿no? En esta polémica. Y también tiene consecuencias incluso económicas, porque la horticultura, que eran estos espacios, tiene que ir más lejos, con lo cual los alimentos son más caros, ¿no? Los trabajadores viven más lejos, más tiempo de transporte, más costo de transporte. O sea, pura consecuencia negativa para los demás, ¿no? Además de esto, la idea de una sociabilidad elegida que implica excluir a los otros, ¿no? Pero esto tiene una retórica, una narración de que ellos quieren vivir en libertad, viven en libertad, seguros y con naturaleza, ¿no? Pero las consecuencias, a mí me parece increíble que aceptemos que exista todavía este tipo de urbanizaciones. A ver. Y apropiación del paisaje, ¿no? Que no todos tienen. Otra forma de habitar, que también ustedes esta imagen la conocerán de Estación Central, es vivir en departamento. En algunos casos es en alquiler y aparecen también fenómenos donde hay un rentismo, a veces es el mismo propietario de todos los departamentos y en general se busca la mayor rentabilidad, los espacios son mínimos y los departamentos son mínimos, ¿no?
y a veces incluso por necesidad viven más de una familia. Y vemos las consecuencias urbanas, sociales, con la sola imagen, ¿no?, del contraste entre unas viviendas de un tipo y que le colocaron este edificio, ¿no? Sin duda alteran la vida social de los barrios. Pero esto no solamente en Chile. En 2017, en Buenos Aires, se presenta como una tendencia, una moda, a vivir en departamentos de 18 metros cuadrados, ¿no?, que después se plasmó, digo, una normativa urbana del 2018 que pone el departamento mínimo en eso. Y se lo presenta como que la gente es muy feliz viviendo ahí, ¿no? No sé, ¿a ustedes les gustaría vivir en 18 metros cuadrados? Eran profesionales exitosos que eligen esta forma de vivir, y la nota continuaba, ¿no? Otra posibilidad que es muy restringida frente a las amplias necesidades es acceder a una vivienda de interés social, que además tiene un costo que no siempre está acompasado. Los tiempos de llegar el transporte, la escuela, el centro de salud, o a veces queda muy distante a los centros de trabajo, los lugares de trabajo, el costo es vivir en la periferia, ahí se ve el entorno verde, ¿no? Y ahí también hay dilemas de qué tipo de vivienda de interés social hacer, viviendas unifamiliares pero que extienden la ciudad y que son mejores, ¿no?, para a veces la forma de vivir, o estas son apareadas, son en Ushuaia dúplex, o viviendas multifamiliares, ¿no? Pero todo depende. Lo importante acá es la calidad, porque tienen como mala prensa las viviendas, edificios en altura. Pero depende cómo se haga, cómo se organice, qué escala, ¿no? Hay experiencias que son edificios donde viven 20.000 personas, y bueno, ahí es muy difícil la convivencia, ¿no? También tiene que haber una escala. La escala es muy importante para este tipo de cosas. O estas, que también son de Chile, que implica vivir en la periferia, pero también en la monotonía, y a veces en viviendas pequeñas que no tienen ninguna capacidad de adaptarse a las necesidades de las familias, que siempre son cambiantes y crecientes, ¿no? Nacen más hijos, bueno, ¿dónde?, ¿no? Entonces, esto es también un modelo que genera insatisfacción, ¿no? Y ahí el trabajo, que son varios autores además, de Alfredo Rodríguez y Ana Sugrañez, Los Contechos, que también se accede, algunos de ustedes lo conocerán, que para mí es un clásico, muestra también cómo a veces la solución cuantitativa puede esconder detrás problemas cualitativos, porque como en muchos casos se endeuda para toda la vida, también significa quedar en la misma vivienda y no poder rotar de acuerdo a las necesidades, ¿no? A veces necesidades de trabajo, necesidades de tamaño, ¿no?, si creció la familia, ¿no? Y se da también el fenómeno, si no se accede, a que además de pequeña tienen allegados, ¿no? Bueno, es el tema de los allegados. Y acá aparece una tercera modo de vivir, de habitar las ciudades, que son los asentamientos informales o campamentos, como se les llama aquí, ¿no? Y aquí también, acá aparece, digo, donde quería resaltar y subrayar, que se dice a la gente le gusta vivir acá, elige vivir acá, están bien viviendo ahí, es porque es así, porque les gusta así, es culturalmente así. Aparece un montón de ese tipo de frases. ¿Quién la mandó a vivir ahí? ¿Quién lo eligieron? Si hay un desastre natural, si hay un incendio, bueno, ¿quién les mandó a vivir ahí? ¿No? Como si realmente habría que ahí reflexionar, porque hay un montón de narrativas que vamos a ver que son legitimantes de las formas de los sectores altos y deslegitimantes de cualquier forma de los sectores populares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y sin embargo, cuando son deslegitimantes, obturan la posibilidad de un debate público de qué soluciones hay para este tipo de hábitat. Si ya los sistematizamos, son todos delincuentes, en muchos casos esto se crea por los migrantes, como si los migrantes no tuvieran otra posibilidad de vivir que esta, pero en realidad se les cerró las posibilidades. En Buenos Aires conozco casos en que emigrantes de países limítrofes tenían la capacidad económica, tenían un trabajo formal de un alquiler, pero por ser bolivianos o peruanos se les negaba la posibilidad. Entonces, bueno, están empujados, aun cuando sus ingresos les permitieran a rentar un departamento, o el tipo de garantías que piden, que tienen que ser de una familiar o local. Bueno, hay muchas trabas que no son solamente económicas para el alquiler. Entonces se le obturan todas las posibilidades, ¿no? Y como alguien dice, somos seres gravitatorios, los humanos estamos en algún lugar, caer o vivir, ¿no? Entonces, estos son los barrios estigmatizados y que en muchos casos también por vivir en ellos no se consigue trabajo, entonces es un círculo vicioso, ¿no?
Cuando se le da la referencia, en este caso en la Villa 31 en Buenos Aires, que implica a veces vivir en la oscuridad. O sea, tiene consecuencias. A veces también tengo colegas que romantizan un poco esta forma. En realidad, es la solución que encontraron, pero ¿es la óptima? No. En muchos casos el trabajo comunitario intenta mejorar los servicios y otras formas, pero vamos a ver, incluso hay muchos riesgos, en este caso son escaleras que los niños se caen y se mueren, es bastante habitual, o significa vivir en la oscuridad, vivir sin agua, sin electricidad, por el proceso de densificación. Este es el costo para vivir en la centralidad, ¿no? Siempre está menos metros cuadrados en la centralidad o más metros cuadrados en la periferia, pero bueno, con lo que significa vivir en la periferia. Estos son otro caso en Lima, donde incluso hay un asentamiento que está en la misma altura que las nubes. Entonces la gente vive casi a 90% de humedad toda la vida y tiene como consecuencia muchísimas enfermedades. Es como vivir en una nube, ¿no? Porque ahí permanentemente está nublado, bueno, en Lima, y ahí se veía todas esas situaciones. Tiene costos, en algunos casos son derrumbes. Incluso hay un caso en Perú que no conozco en otros lados, que es que también hay una cuestión de condición económica de clase, que es que tienen cementerios, ¿no? Y acá, bueno, también la situación de calle, ¿no? Vemos que es otra forma creciente y estamos naturalizando esto. Y acá significa que ya en realidad son familias, ya no son las personas con problemas psiquiátricos o de consumo de drogas, ¿no? Y estamos naturalizando y no encontramos solución y no damos solución y no queremos ver solución. Hay respuestas también a esto que tienen que ver con las cooperativas, pero no cambian mucho, o las cooperativas de vivienda que son una forma alternativa, pero no cambian las necesidades en términos cuantitativos, o algunos que huyen de las ciudades y forman ecoaldeas. Esto tiene como consecuencia y a futuro una mayor conflictividad en el espacio, ¿no? Y también transformaciones en la ciudadanía, en la perspectiva de derechos, que se va cambiando y va transformando al calor de los conflictos sociales. Pero claramente esta es la tensión que se da a futuro y que tenemos posibilidades y esperanzas de cambiarlo si discutimos ahora qué vamos a hacer. Yo, a pesar de mi diagnóstico bastante pesimista, creo que el futuro va a ser lo que construyamos nosotros, lo que lo decidamos, y tenemos que poner en debate estos temas, por lo menos en nuestra región, y cuando traer el futuro cerca, no pensarlo como una cosa distante en el tiempo, sino como dijo Boaventura de Sousa Santos, cuando el futuro se inscribe en el presente y cuando lo traemos, bueno, se dilata, ¿no? Entonces, bueno, el futuro es ahora, es mañana, tenemos que tomar decisiones porque si no hay una cascada de exclusiones a partir de que cada vez más las inmuebles son más caros porque forman parte de una dinámica financiera que es ajena a la función residencial, a la función social de la propiedad y la vivienda. Muchas gracias.